Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de Luces y Perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a un tiempo de luces y perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la verdad de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Cristo Jesús. Prepárate para un tiempo de enseñanza, reflexión, ministración, por supuesto, crecimiento espiritual. Así que comenzamos ahora. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Esta nueva emisión donde la palabra de Dios ilumina nuestro entendimiento y fortalece nuestra fe a través del poder de la palabra. Hoy meditaremos de un acontecimiento profundamente espiritual y además poderoso. La determinación de un hombre que quiere honrar a Dios. La determinación y la decisión de un rey que quiere hacer regresar la presencia de Dios en medio de su pueblo a través del arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de el propiciatorio. Un relato donde nos habla de adoración, reverencia, obediencia, restauración espiritual y del deseo de volver a poner la presencia de Dios en el centro del corazón del pueblo, en el centro de un reino que había sido dedicado a Dios. La historia se encuentra en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, pero también en Crónicas, capítulo 13 al 15. Así que, ¿qué representa el arca del pacto? El arca de la alianza no era un objeto común. Era el mismísimo símbolo visible de la presencia y la gloria del Señor en medio de su pueblo escogido, Israel. Esta arca del pacto, una caja forrada de oro por dentro y por fuera, una caja de madera de acacia de la más finísima. Las tablas de la ley estaban dentro de esta arca. La vara de Aarón, la vasija con una muestra del maná que bajó del cielo. El arca era un símbolo que representa la presencia de Dios, pero no agota toda la presencia de Dios. El arca del testimonio o el arca del pacto representa precisamente ese pacto que Dios hizo con su pueblo. Era la mismísima santidad divina. También era la dirección espiritual y además el gobierno de Dios sobre su pueblo. Así que cuando el arca era ignorada, Israel se alejaba espiritualmente del Todopoderoso. Pero cuando el arca ocupaba su lugar correcto, el pueblo experimentaba una bendición sobrenatural y sobre todo victoria en todos los términos de la cotidianidad de su pueblo. David quiere regresar
quiere reatraer esa arca, el arca del testimonio, a su reino. Él decía: yo vivo en un palacio, pero mi Dios vive en medio de una carpa. Cuando David se convierte en rey sobre todo Israel, entiende algo importante. No basta con tener un reino fuerte militarmente. Es necesario que Dios estuviera en el centro de la nación, en el centro del corazón de su pueblo, no solamente cerca, sino en lo más profundo de la vida del pueblo hebreo. Por esa razón él decide traer el arca del pacto a Jerusalén. Y dice 2 Samuel 6:2: y levantándose David partió para hacer pasar de allí el arca de Dios. Pero hay una pregunta interesante. David sabía que el arca en algún momento había sido secuestrada. Resulta que en la época del sacerdote Elí, hay momentos en la historia de las naciones donde la crisis externa no solo es un síntoma de una descomposición interna, mucho más profunda, por supuesto. Adelantamos en esos días, o adelantado los días del viejo juez y sacerdote Elí, un periodo donde el brillo de la justicia parecía extinguirse en Silo, culminando en el acontecimiento más traumático para el antiguo Israel: la captura del arca del pacto a manos de los filisteos. ¿Cómo pudo el símbolo de la presencia divina ser arrebatado? La respuesta no se encuentra en las armas del enemigo, sino en el vacío moral de quienes debían custodiarla. Y esto es muy triste. Hubo una crisis de integridad en los tiempos de Elí. El profeta y último juez de Israel, Samuel, era un niño. Para entender la pérdida del arca, debemos mirar primero el estado de las instituciones, si así le queremos llamar. Silo era el centro espiritual, pero los líderes, los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, habían convertido el servicio público y sagrado en un negocio personal. El relato histórico nos dice que menospreciaban las ofrendas y abusaban de su posición de poder. Elí, el líder máximo, sacerdote y juez de todo Israel, cayó en las complacencias. Veía la corrupción y, aunque las señalaba de palabra, jamás actuó con firmeza jurídica, tampoco moral, de su cargo que le exigía como juez. Prefirió el bienestar de su familia por encima de la justicia del pacto y de la presencia divina en medio de su pueblo. Cuando esta sociedad normalizó la corrupción en sus esferas más altas, los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote Elí y sus hijos, la estructura entera se vuelve frágil. La pérdida de la perfección moral interna es simple el preludio de la derrota externa. Así que estamos encontrando que el arca es usada como un amuleto y la ilusión del poder histórico. La crisis estalla con el campo de batalla de Ebenezer. Los filisteos derrotan las tropas de Israel en el primer encuentro. Ante el miedo, los ancianos y líderes tomaron una decisión desesperada: traigamos el arca del pacto desde Silo para que nos salve de manos de nuestros enemigos. Aquí radica el núcleo de la ceguera de aquella generación, que toman de una forma superflua la presencia de Dios, el arca del testimonio que contenía la ley, la vara de Aarón, el maná que bajó del cielo.
y pensaron que esa presencia, que esa arca era un amuleto mágico que les daría la victoria. Y así hay muchos cristianos que creen que por tener una Biblia, que por tener un pastor o una iglesia, los usan como un objeto porque Dios les va a bendecir. Un objeto que obligaría a la divinidad a pelear por ellos, sin importar que sus vidas y sus actos estuvieran completamente alejados de la ley escrita en esas mismas tablas de piedra. Intentaron instrumentar lo sagrado para encubrir su incompetencia y su falta de integridad, porque es el Dios que todo lo ve, es el Dios que todo lo conoce, al cual no podemos en ningún momento engañar, porque Él sabe todo. Pero los símbolos pierden su fuerza cuando se vacían de coherencia. Dios no defiende estructuras corruptas, solo para que lleven su nombre. El resultado fue devastador. 30,000 hombres cayeron. Ovni y Fines murieron en el combate. Y lo más tremendo es que el arca del testimonio es capturada y llevada por este pueblo incircunciso. La noticia llegó a Silo. Al escuchar que el arca había sido robada, el anciano Elí cayó de su silla y murió súbitamente. Minutos después, su nuera, a punto de dar a luz por el impacto de la tragedia, nombró a su hijo Icabod, que significa la gloria ha sido desterrada o ha sido traspasada. El robo del arca en tiempos de Elí nos deja una lección atemporal para este tiempo de luces. La crisis más grave de una sociedad o de una institución, que puede ser la iglesia, el liderazgo de una congregación, no proviene de los desafíos del exterior, sino de la pérdida de sus valores fundacionales. Se pierden las raíces profundas, se pierden los principios y los valores bíblicos, se pierde el temor al Señor, y al liderazgo le da lo mismo. No recuerdan, no entienden que aún estando fuera del templo, siguen en la presencia de Dios. Ninguna nación, ninguna organización puede sostenerse simulando una justicia que ya no practica. El arca no fue robada por su fuerza o por la fuerza de los filisteos. Fue entregada por la decadencia de Silo, porque la luz y la perfección no habitaban en los objetos, sino en la fidelidad a los principios que el Eterno nos ha dado desde la antigüedad. Este momento es un momento de reflexión histórica. Este es un momento de que entendamos qué estamos haciendo con la presencia de Dios. ¿Será que te has alejado de la presencia de Dios y que has perdido su presencia por causa de tus errores, tus prácticas o tus pensamientos vagos? ¿Será que tenemos que hacer volver la presencia de Dios a nuestras vidas? Vamos a un corte. Adelante, Claudio. Información, actualidad y noticias que impactan al mundo evangélico protestante. Comenzamos nuestro panorama informativo en tiempo de luces y perfecciones. Noticias del mundo evangélico protestante a nivel mundial. Titulares internacionales. México. En Tijuana, miles de creyentes participaron en la histórica Marcha por Jesús, celebrando 30 años consecutivos de evangelismo público,
unidad entre iglesias cristianas, familias completas recorrieron las calles con alabanza, oración y mensajes de esperanza. Lo mismo ocurrió en Los Mochis, Sinaloa. Una gran cruzada evangelística reunió una gran cantidad de iglesias, más de 90 congregaciones, en un evento multitudinario enfocado en salvación, restauración familiar y evangelización. Líderes evangélicos en Veracruz anunciaron una gran caravana por la paz. Convocaron a iglesias creyentes a interceder por la seguridad, reconciliación y confirmación espiritual. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Norteamérica. Conferencia misionera impulsa evangelización global. La Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor realizó su conferencia misionera 2026 con énfasis en el evangelismo mundial, formación de obreros, apoyos a misioneros, expansión del evangelio, y el encuentro reunió creyentes y líderes con una fuerte visión por alcanzar las naciones para nuestro amado Cristo Jesús. Europa. Crece la preocupación por la secularización. Diversas iglesias protestantes europeas continúan impulsando movimientos de renovación espiritual, discipulado frente al creciente secularismo del continente. En España, ministerios evangelísticos enfatizaron campañas de evangelización judicial a través de los jóvenes, fortalecimiento bíblico en iglesias locales y un movimiento con tendencia a las cárceles. Líderes protestantes señalan que Europa necesita un nuevo despertar espiritual centrado en las escrituras y regresar a la oración. África. Avivamiento, crecimiento de las iglesias evangélicas. En varias regiones del África subsahariana continúan reportándose campañas masivas de evangelización, crecimiento de las iglesias pentecostales, formación bíblica para nuevos pastores. Organizaciones misioneras destacan que África sigue siendo uno de los continentes con mayor crecimiento del cristianismo evangélico protestante. También persiste preocupación por ataques extremistas contra comunidades cristianas en algunos puntos de las regiones de África. Asia. Cristianos perseveraron bajo presión. Ministerios internacionales reportan que creyentes en distintas regiones de Asia continúan enfrentando restricciones gubernamentales, vigilancia religiosa, presión social contra iglesias cristianas y, a pesar de ello, iglesias subterráneas continúan creciendo mediante el discipulado, la oración y el evangelismo personal. La luz en medio de las tinieblas resplandece. Juan 1:5. Oceanía. Iglesias enfocadas a la juventud y a la misión. En Austria y Nueva Zelanda, iglesias evangélicas continúan fortaleciendo congresos juveniles, capacitación ministerial, evangelismo digital, misiones transculturales. El enfoque principal ha sido alcanzar nuevas generaciones en medio del avance de la secularización de este mundo moderno. Tendencias del mundo evangélico esta semana: el evangelismo público en crecimiento. Marchas, cruzadas, campañas de evangelismo muestran una iglesia activa fuera de los templos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Oración por la paz y las naciones. Las iglesias están aumentando jornadas de intercesión por la violencia, la crisis social y sus propios gobiernos. Hay un retorno al discipulado bíblico. Muchos ministerios enfatizan la enseñanza sólida, formación doctrinal y madurez espiritual. Expansión, por supuesto, ¿sí? Expansión misionera global. Conferencias y redes internacionales siguen movilizando obreros hacia nuevas naciones. Mientras el mundo atraviesa tiempos de incertidumbre, la Iglesia de Jesucristo continúa avanzando en los 5 continentes. Predicación,
salvación, levantamiento de oración y milagros, proclamando que Cristo sigue siendo la esperanza para todas las naciones. Este es las noticias más importantes del mundo evangélico internacional en medio de todas las preciosas naciones que Cristo quiere salvar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Seguimos en este tiempo de luces y perfecciones. Hacer regresar la presencia de Dios. Sabes, algunos biblistas, y yo coincido con ellos, que aparte de la actitud del rey Saúl y de todos sus gravísimos errores espirituales, y así también como de liderazgo, algo con el que él no reinó era con la presencia de Dios. David desea traer el arca. Cuando él se convierte rey, él entiende algo muy importante: hay que recuperar el arca de Dios. El éxito de un negocio, el éxito de una familia, de un ministerio, el éxito de una congregación, el éxito de un gobierno se llama presencia de Dios. David entendió una gran verdad: la nación sin la presencia de Dios pierde el rumbo. Y esto también hoy aplica a tu familia. Una familia sin Dios, iglesias que hacen ritos pero lejos de Dios, ministerios que no oran, cristianos sin comunión especial, tienden a una gran actividad religiosa pero poca presencia de Dios. Así que David tiene un propósito y él se siente incómodo porque él vive en un palacio y el Señor en una tienda. Y Dios le dijo: tú no me vas a levantar ningún templo. Tus manos son manos llenas de sangre porque eres hombre de guerra. Lo estoy parafraseando para que junto conmigo recuerdes. Pero un descendiente de ti, un hijo que viene en tus lomos, él va a levantar templo para mí y se llamará Salomón. David tenía buenas intenciones, pero hay un gran error para hacer la obra de Dios a su manera. En lugar de transportar el arca conforme a la ley sobre los hombros de los levitas, lo colocaron sobre un carro nuevo imitando el método filisteo, porque cuando la presencia de Dios fue secuestrada y fue a dar al campamento de los filisteos, ellos la metieron a los templos de sus dioses. Y Dagón cayó delante de la presencia de Dios. Al siguiente día estaba agachado, tirado abajo del arca del Señor. Vuelven a levantarlo y al siguiente día Dagón no tenía cabeza y no tenía manos. Se cayó textualmente. Se desquebrajó porque Dios estaba trayendo una enseñanza a ese pueblo, a sus sacerdotes y a sus príncipes. Ellos no sabían qué hacer porque les empezaron a salir tumores y después plaga de ratas. De esta manera retornaron el arca al campamento de los hebreos. ¿Y qué sucedió? Que los mismos magos y sacerdotes les dijeron: métanlo en un carro, que los lleve un par de bueyes, un carro nuevo, y métanle ratones de oro y tumores de oro, para que el Dios de Israel no vuelva a castigarnos. Entonces, David comete un error de quererlo traer a la manera filistea, y entonces ocurrió una tragedia. Cuando los bueyes tropezaron, Usa extendió la mano para sostener el arca del pacto, y murió inmediatamente. La celebración, el júbilo, la fiesta se convirtió en un terror, pero también en un temor, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué ocurrió esto?
Porque Dios no solamente mira las intenciones, también demanda obediencia. Y hay una lección poderosa que tenemos que entender y descubrir en esta hora. No podemos servir a Dios solamente por emoción, y hay mucho emocionalismo dentro de aquellos que se quieren preparar para servir a Dios. Debemos hacerlo conforme a su palabra. Y Dios le había dicho a Moisés que eran los levitas los que tenían que cargar en sus hombros el arca, y el arca tenía 2 varillas con 4 aros que se sostenían para que entonces los levitas lo llevaran en sus hombros. Hoy muchos quieren evangelio sin santidad, ministerio sin obediencia, adoración y cual más se sube a cantar pero sin reverencia, y la iglesia quiere seguir sin doctrina. Pero Dios sigue siendo santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Después de este incidente, David tuvo miedo y dejó el arca en la casa de Obed-Edom. Y la escritura declara algo maravilloso. Dice su palabra que bendijo Jehová a Edom y a toda su casa. Ellos fueron los huéspedes por 3 meses de la presencia de Dios. No fueron mayordomos, fueron los anfitriones de la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios hay bendición. Donde está su santa presencia hay restauración. En la presencia de Dios hay paz. El Señor en su presencia nos da dirección. El problema no era el arca. El problema era la manera incorrecta de acercarse a Dios. Y hoy muchos están perdidos porque quieren hacer el ministerio a su antojo, a su capricho y a sus modas y modos. David aprende, corrige ese tremendo error de querer traer el arca al estilo filisteo, al estilo del mundo. Ahora consulta la ley de Dios, se organiza todo conforme al mandato divino, conforme al Pentateuco. Los levitas cargan el arca correctamente. El pueblo vuelve a celebrar porque se entiende que en su presencia hay plenitud de gozo, porque su presencia es mejor que la vida, porque su presencia lo llena todo. Aquí hay una gran enseñanza. El verdadero hombre de Dios, David, no es el que nunca se equivoca, sino que el que corrige su camino cuando Dios lo confronta. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. David no desiste del proyecto, del propósito. David no abandona esta misión. Aprendió, se humilló y obedeció conforme a su palabra. Por eso David danza delante de Dios, porque imagínense que la presencia de Dios no está en su campamento, que la presencia de Dios no está en su reino, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que ha de reinar en la mente y el corazón de su siervo David, el rey humano. Uno de los momentos más famosos ocurre cuando David danza con alegría delante del Señor. No estaba celebrando un triunfo político de una elección. Celebraba que la presencia de Dios regresaba a su pueblo, al pueblo que Dios había escogido para que estuviese su presencia en medio, sobre de ellos, adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda de su pueblo Israel. La adoración verdaderamente nace de un corazón agradecido, y yo sé que Dios se agradó de esta actitud y esta reverencia, esta actitud de adoración de su siervo David. Por eso Él es un hombre conforme al corazón de Dios.
el ruiseñor, el que le canta, el que le alaba, el que glorifica su santo nombre. David no estaba preocupado por las apariencias, aunque era rey. Él estaba más ocupado en hacer retornar la presencia de Dios y asegurarse que la presencia de Dios estuviera en el centro del corazón de su pueblo, en el corazón de su reino. Estaba apasionado por Dios, estaba emocionado, pero aparte de ello, estaba sumamente entendido de la importancia de esa bella presencia, la gloria del Señor, la hermosura del Señor en medio del reino de su siervo David, el que escogió y ungió para levantar y reinar sobre un pueblo. Hoy necesitamos recuperar esa pasión espiritual, ese gozo santo, esa reverencia verdadera y esa adoración genuina como lo hizo David. Dicen los biblistas que a partir de ahí David toma un estilo de adoración e Israel empieza a levantar cántico, empieza a cantarle con instrumentos y algo muy cercano o muy parecido a lo que hoy hacemos delante de Dios, pero ojo, con esta calidad espiritual. Tú que eres ministro de alabanza, tú que cantas, tú que le alabas y le adoras. Si hoy ponemos el termómetro de David, estás a este nivel espiritual, que le adoras, como dice el Evangelio, en espíritu y en verdad. Pues muchas veces hacemos mímica, playback, como decimos, y no queremos que nadie nos escuche cómo cantamos o cómo alabamos a Dios y cómo expresamos de una forma artística nuestra gratitud y adoración al que vive. Milcal desprecia la adoración y desprecia a David. Lo critica, se avergüenza de donde Dios veía esa entrega. Muchas veces quienes han perdido la sensibilidad espiritual critican, juzgan y menosprecian lo que hacemos para Dios. Hay quienes todavía tienen pasión por Dios y son juzgados. Hay personas que no oran, que no adoran, que no entregan sus ofrendas, ya ni hablar de diezmos, que no sienten hambre espiritual y se burlan de quienes sí buscan la presencia de Dios y se quieren cerciorar de que su presencia permanezca en el altar, en el templo y en el corazón de sus hijos. La historia del Arca del Pacto sigue hablando poderosamente. Necesitamos volver a poner a Dios en el centro. Escucha de tu familia, de la mente y corazones de tus hijos. La presencia de Dios tiene que regresar al centro del patriarcado, de los padres. Necesitamos que regrese y retorne la presencia de Dios al corazón de la iglesia y la llama de su presencia sea elevada. Necesitamos que esa presencia regrese a la educación cristiana, a la educación secular, en tu ministerio, ahí donde trabajas, ahí donde te toca tu actividad económica. Necesitamos que regrese la presencia de Dios a la sociedad. No basta con una estructura, no basta con una tradición y tampoco con una identidad religiosa. Lo más indispensable se llama presencia de Dios y eso es lo que David comienza a hacer. Muchas iglesias tienen programas, tienen multimedia, tecnología, grandes aparatos, grandes eventos toda la semana, una impecable organización, pero han perdido la oración, se han olvidado la santidad, de quebrar el corazón, porque el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, pero han perdido lo más valioso, la presencia de Dios. David él entendió que la riqueza
o la mayor riqueza de Israel no era un ejército como el de David, ni oro como el de Ofir, ni tampoco el poder político porque le tocó un reino grande. La mayor riqueza que David tenía y la mayor riqueza que tú y yo tenemos se llama presencia de Dios. Y hoy debemos preguntarnos, ¿está Dios verdaderamente en el centro de nuestras vidas? Porque una vida sin la presencia de Dios puede tener apariencia de éxito, pero estará vacía, probablemente espiritualmente. Queridos amigos, radioescuchas, el regreso del Arca del Pacto nos enseña que Dios debe ocupar el primer lugar de nuestra existencia. La obediencia es más importante que la emoción, que la algarabía, que gritos, chiflidos y címbalos resonantes. La adoración debe de ser reverente y Él una realidad en nuestras vidas. Recuerda, la presencia de Dios trae bendición. Y su bendición es una añadidura. Y lo que es de Dios permanece. Que hoy podamos decir como David, me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Gracias por acompañarnos a esta reflexión bíblica. Les invitamos a seguir buscando al Señor con todo el corazón. Que la presencia de Dios llene su hogar, fortalezca a sus familias y dirija cada paso de su vida y existencia. Su servidor, el pastor Israel Itamar, pastor en la Ciudad de México y director del Instituto de Formación Urim y Tumim, les agradece. Gracias a Dios por este espacio de reflexión y de enseñanza bíblica. Hasta la próxima. Que Dios siga brillando abundantemente y que crezca la presencia de Dios en tu vida. Gracias. Este es el tiempo de escuchar experiencias, testimonios y una palabra que puede marcar tu vida. A continuación, la entrevista de Tiempo de Luces y Perfecciones. Sean todos bienvenidos. Continuamos con nuestra entrevista. Un testimonio que siempre nos inspira. Para mí es un privilegio poder contar con la presencia de Máximo Romain o Romanín. Romanín. Muchas gracias por la corrección. Bien, es que Máximo es italiano, un italiano que vive en España y por lo tanto es bilingüe. Máximo, ¿puedes tú saludar a la audiencia? Mandar una salutación. Buenas tardes para todos, bendiciones. Espero que estén bien y que mi testimonio le pueda servir como ayuda para los que están en la misma situación que estuve yo y pueden contárselo a una persona que conozcan que está en una situación un poco difícil. Espero poder ser de ayuda y de agrado para todos. Muchas gracias, Máximo. Máximo, ¿cómo es que estás en España? Platícanos un poquito de tu historia. Pues yo vine aquí hace 8 años de curiosidad, digámoslo así. Vine con una pareja que tuve anteriormente, luego las cosas no iban bien. No estaba en el camino correcto con Dios, estaba muy alejado porque tenía un estilo de vida no correcto que me costaba soltar y por vergüenza hacia Dios siempre lo decía para no decepcionarle, sigo con mi camino ya que es algo que me cuesta dejar. Entonces estuve aquí, luego aquí en España más que por Italia
hay más libertad para cualquier cosa, es más fácil conseguir cualquier cosa, hay más fiesta, la gente es más abierta para cualquier cosa. Entonces vine aquí, llevo ya 8 años, no hablo perfecto todavía, pero sí llevo, antes de venir aquí, hace unos 10 años estaba encaminado hacia Dios, luego me he alejado. Pero estaba en la iglesia católica, vengo de una familia atea. Por lástima, mi abuela paterna, la que me quería acercar por el Señor. Entonces vine aquí de curiosidad, luego pasando los años. Han sucedido varias cosas, me alejé de la pareja que yo tenía antes. Luego conocí a mi actual mujer, Valentina, y gracias a ella me acerqué a la iglesia evangélica. Wow. Y digo gracias a ella porque estuve en un poco antes que la conociera a ella, estuve en una situación de vida bastante dejado, tenía depresión, quería siempre estaba triste, siempre estaba llorando, quería suicidarme también, tenía esos pensamientos. Luego conocí a ella y desde que la conocí sentí que Dios me hablaba, veía como algo diferente en ella. Y entonces desde que la conocí dije, ya quiero regresar en el camino correcto. Entonces, en estos 7 años que he pasado aquí en España, yendo a la iglesia llevo 1 más o menos, y en estos 7 años, bueno, 8 años totales, pero han sido 7 años de camino incorrecto, y gracias también a ella, que me ha llevado por el camino justo, me ha dado la motivación. He descubierto otra vez que es estar en el Señor. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu vida en Italia? ¿A qué te Mi vida en Italia, ¿Qué estudiaste? No estudié mucho porque no quería seguir con los estudios, porque en aquel entonces no había empezado el tema con la crisis, no había trabajo, no quería meterme en los estudios, mis padres se separaron, entonces yo quería tener una libertad más económica porque faltaba dinero en casa, no quería ir en el colegio. Luego he tenido amistades que me han llevado por un camino malo. Digo, gracias a Dios no he caído nunca en cosas que no tienen nada que ver, pero sí he hecho cosas que no estaban bien. Y la cosa era, no quería hacer de ayuda en casa, pero no era nada fácil. Claro. Entonces en Italia no había trabajo, estaba la situación muy mal, y luego fue un poco con la circunstancia que decidí venirme aquí. Excelente. En España. ¿Cómo es que Dios convicciona tu corazón para reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida? Hay momentos que he vivido en este año no sé cómo explicarlo correctamente, pero es como si he tenido un incidente, que estuve en un hospital y estuve con el médico. Entonces he ido a arreglar partes de mí cada día con paciencia, ha sido restaurar y cambiar y modificar, no sé esa palabra correcta, cosas de mí. Entonces siento cada día le digo gracias. Luego estoy pensando en cualquier momento que estoy haciendo algo, veo a lo mejor mi compañero en el trabajo o personas en la calle y digo qué triste que es por ello,
que no han encontrado a Dios. Entonces yo también estaba así antes, pero desde que lo encontré, cada día estoy siempre pendiente de las cosas que hago, de las cosas en general, porque digo, me han sacado de una cosa, no quiero volver a querer en esas cosas. Entonces siento que Dios para mí cada día es una salvación y es una motivación también para hacer las cosas bien e intentar hacer lo mejor posible para Él. Aunque a veces no digo que no sea fácil, son cosas a veces un poco difíciles, pero lo hago por Él más que por mí a veces. Porque siento que le debo mucho respecto a lo que le di yo y lo que a veces doy. Que no es verdaderamente poco, aunque intento hacer cosas, pero sí a veces cuesta un poco. Y me es difícil y siento a veces que no le esté dando algo que se merece. ¿Qué le puedes comentar a la gente que viene de una familia católica, tal vez con un pensamiento ateo, ¿no? Y que se resisten a conocer verdaderamente a Dios en la persona de Jesús? ¿Qué consejo les puedes dar? Un consejo es: cada cosa tiene su tiempo, pero en este tiempo hay que valorar bien qué hacer. Un ejemplo lo tengo con mi hermano. Mi hermano, por ejemplo, le intento decir, ven conmigo a la iglesia, acércate a Dios, pero él dice que no quiere creer y siento que no quiere acercarse, pero siento que llegará el momento y el día que dirá que sí. Entonces, lo que puedo decir es que si frecuenta una iglesia o está alrededor con personas cristianas, de seguir ese camino, acercarse a personas que no te deben hacer pensar algo contrario. Porque, por ejemplo, mis padres me dicen, el domingo podría hacer otra cosa, podría descansar, o no hace falta que vayas ahí en las iglesias, o no hace falta que hacer esas cosas. Y luego a veces me quedo con el pensamiento, digo, si estoy cansado, mejor no. Pero luego siento la necesidad de ir y veo que hay personas que me esperan y que quieren que vayamos juntos. Entonces, aunque haya personas que en tu alrededor te digan que no vayas, siempre es mejor estar con personas de que sí quieren ir o quieren estar con Dios. Y luego siempre hay personas que siempre te dirán que no, que está mal, que es equivocado, o las ofrendas también están mal. Siempre habrá alguien que quiere darte la contraria. Pero ya sabemos que la lucha no son con personas. Y entonces el consejo que puedo dar es estar con personas que están en Dios y que buscan a Dios. Puede ser que tenga mucho cariño, corazón, amigos, familiares, pero hasta que tú no estás con Dios, es mejor alejarse un poco de estas personas para que tú entiendas bien el por qué es necesario estar con Dios. Eso es el consejo que puedo dar. Alejarse un poco de las demás personas hasta que encuentre tu punto con Dios, y una vez que encuentre el punto con Dios, luego volver a acercarte a esta persona y saberle contestar y decirle del por qué tiene que ir. Las malas compañías, ¿verdad? Corrompen las buenas costumbres, como dice su palabra. Sí. A veces suena un poco malo decirlo, malas compañías a veces puede ser también familiares, o que no está bien decirlo, pero a veces son los primeros que te dicen de no estar en la iglesia, no hacer cosas con Dios o en general. Y entonces, más que alejarse, más ser sabios a la hora de escuchar consejos. ¿Cuáles son tus planes, Máximo? ¿Cuáles son tus planes en Dios? Ahora, ¿qué sueñas? ¿Qué anhelas? ¿Qué quieres en Cristo? En esta nueva vida que tú estás experimentando.
Lo que me gustaría es poder ayudar a las personas que lo necesitados. Los necesitados me refiero, me encantaría a veces tener las capacidades económicas también, poder ayudar a quien verdaderamente necesita y ayudar a los pobres, los indigentes, los que están en la calle, poderle ayudar, aunque sea con algo para comer, pero ayudarle más, haciéndole acercar hacia Dios. Porque al final veo también gente joven que está perdida en cosas que estaba perdido yo también, y siento que tengo que ayudar más, ser más, darle, regalarle, aunque no sea yo que lo regalo, esa cosa que Dios me regaló a mí, y ser una ayuda para las personas poder llegar a Dios. Eso es lo que me encantaría. Poder ayudar a los necesitados, a los que buscan Dios, o los que no lo conocen, o los que se han olvidado. Poderle ayudar y llevarle en el camino correcto. Así que tú sientes un llamado fuera de la iglesia, fuera de las cuatro paredes de la congregación. Un llamado hacia asistencia social. Sí, es algo que siempre me hubiera gustado hacer. Siempre a veces veo personas y digo, me gustaría ayudarle, me gustaría darle una palabra, pero es un poco a veces difícil acercarse porque la mayoría de veces son personas con problemas psíquicos o problemas con alcohol o con drogas. Entonces acercarse un poco a ellos a veces no siempre es difícil. Pero sí es algo que de verdad me gustaría poder ayudar. ¿Cómo te estás preparando para servir a Dios? Platícanos tu experiencia en el Bachillerato Teológico Ministerial. Bueno, estás en la etapa de cerrar el curso propedéutico. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué planes, qué pensamientos tienes en relación a tu preparación para servir a Dios? Pues primero tengo que reconocer que nuestro maestro es una persona, es un ejemplo, aparte de ser buen maestro que explica bien. Nos ayuda, es un ejemplo, porque a veces veo con qué pasión explica, con qué pasión y energía y fuerza le pone a las cosas. Entonces veo que más que aparte de la preparación, estar preparado de los conocimientos, es algo que tienes que sentir tú y dar a tu 100%. Entonces veo que aunque me estoy preparando, no sé si me estoy preparando bien o me estoy preparando mal, agradezco en el ver y decir, wow, qué esfuerzo está haciendo este hombre para explicarnos, estar pendiente, estar paciente sobre todo, dentro del poco tiempo que él tiene. Y el horario también. Y veo que es el ejemplo correcto. Aunque luego a veces cuesta hacer las cosas, a veces cuesta un poco todo en general, que nada es fácil, pero sí estoy intentando prepararme de la mejor forma posible. Para las personas que se interesan en ingresar al bachillerato teológico, en el curso propedéutico, para las personas que tienen dudas, están inquietos e incluso indecisos, ¿cuál sería ese consejo, cuál sería ese aliento para que las personas tomen la decisión de prepararse y inscribirse en la próxima promoción del bachillerato teológico? Lo que puedo decir es que de no tener miedo. Nuestro profesor no es malo, no nos regaña, no nos muerde, pero sí transmite esa carga y energía, y es algo que si tú sientes la necesidad de conocer a Dios, aunque crees
siempre creemos que lo conocemos bien, pero aprendiendo cada cosa que aprende más, siempre va conociendo más y aprendiendo algo nuevo. Y siento que esa cosa de conocer y saber es algo que en este curso puede conseguir. Se aprenden muchas cosas nuevas, muchas cosas en general. Y si quiere aprender de verdad, es un curso que recomiendo. Máximo, valoramos este tiempo. Yo sé que en Europa ya es noche, en México todavía es día. Bueno, agradezco yo el tiempo que has querido darme. Espero que mis palabras sirvan de algo y por alguien también. Y le agradezco no solamente este tiempo que me ha dicho de poder compartirle algo mío, sino también el tiempo que nos da en las clases también. Y a veces siempre se dice la clase, la tarea, pero nunca, aunque no los haya enseñado, de poder honrar a los pastores. Entonces quiero decirle gracias. Muchísimas gracias por las clases, por el tiempo y la paciencia sobre todo. Muchísimas gracias. No esperaba estas palabras. Muchas gracias, Máximo. Lo que más nos apasiona es Dios, lo que más nos apasiona es hablar de Él, lo que más nos conmueve es las almas y poder ser útil en las manos de Dios. Lo hacemos con todo nuestro amor, lo hacemos con gratitud y hemos entendido el propósito del Señor para nuestras vidas y estamos en el centro de su voluntad. Gracias por compartir tu vida, por compartir tu testimonio, tus pensamientos, y gracias por alentar a todas las personas que tal vez dudan en dar un paso de fe y tomar la decisión de inscribirse. Así que, Máximo, pues vamos a continuar en esta formación. Viene lo bueno, vas a ingresar ya a la Biblia, a la teología, a todas estas materias fascinantes que le vas a encontrar mucho sentido. Y nos encantaría mucho que compartas la riqueza de tu cultura, la riqueza de tu experiencia como italiano y que sigas enriqueciendo nuestras clases. Que el Señor te bendiga, Máximo. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Amén. Claudio, gracias por este tiempo de entrevista. Adelante. Un testimonio que siempre nos inspira. Bendiciones. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.